Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien de salud. Voy a hacer ahora un tutorial sobre un tema muy técnico que es cómo se declara la venta de una vivienda en la declaración de la renta. Yo a todos mis clientes que le vendo una vivienda, pues al año siguiente le hago la declaración de la renta. Bueno, pues este tutorial está pensado para explicarle a los clientes particulares que han vendido su casa o una casa o cualquier otro inmueble, cómo se hace en la declaración de la renta para declarar la venta de esa vivienda o de ese inmueble. También está pensado para compañeros míos de profesión que no sepan cómo hacerlo y bueno, es una manera de aprender cómo hacerlo. He seguido paso a paso todos los procesos que hay para que sea más fácil de entender. Es un tema un poco peñazo, por decirlo así, porque, en fin, la materia es un poco desagradable, pero como hay que hacer la declaración de la renta, pues no nos queda otra. Así que espero que mis instrucciones os ayuden a hacerlo. Y si tenéis alguna duda, con mucho gusto, a través del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, me hacéis la duda, la consulta y pues os daré cumplida respuesta. También podéis mandarme un email y os contestaré, os prometo que os contestaré dándos, en fin, las aclaraciones que correspondan. Un abrazo y a cuidarse. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir a la página web de la agenciatributaria.es, www.agenciatributaria.es, ¿vale? Aquí nos lleva a la página principal y justo aquí en el centro tenemos un apartado que pone renta 2019. Como estamos en abril de 2020, estamos haciendo la renta del año pasado, la declaración de la renta del año pasado. Pulsamos aquí y nos aparece esta pantalla, ¿vale? Que ya es la parte de la declaración de la renta. Entonces, para entrar a la declaración de la renta de un cliente o la propia nuestra, tenemos que tener el número de referencia. Para ello hay aquí una opción en trámites destacados que pone obtenga su número de referencia. Vale, pues aquí simplemente pones el DNI. Bueno, al no poner el DNI correcto, pues me dice que no puedo entrar. Voy a poner el mío. Me pide la fecha de validez del DNI, la pongo y le doy a continuar. Bueno, pues una vez pinchado ahí nos sale esta pantalla. Entonces podemos acceder a los servicios de renta, obtener la referencia con clave, que es la clave esta que con el DNI electrónico podemos hacer, o obtener la referencia con la casilla 505 de la declaración de la renta. Yo lo voy a obtener con la casilla 505. Tengo la declaración de la renta del año 2018 y poniendo esta casilla pues nos da un número de referencia. Pincho aquí e introduzco aquí la casilla, la casilla 505 de la renta de 2018. Le doy a obtener referencia y me aparece esta pantalla donde viene mi número del DNI y el número de referencia para poder gestionar la declaración de la renta. Vale, pues me anoto aquí el número para que no se me olvide, tenerlo bien presente, por si tengo que hacer la declaración en varias veces, en varios días o en varias etapas. Le doy a cerrar y aparecen mis datos de domicilio para saber si ese es mi domicilio, sigue siendo mi domicilio o he cambiado de domicilio. Como siguen siendo los mismos, ratifico, pulso en ratificar y entonces ya estoy aquí en la pantalla otra vez para hacer los trámites destacados. Como quiero ir al servicio de tramitación de borrador y de la declaración que se llama Renta Web, pues selecciono esta opción. Bueno, os habrán salido una serie de pantallas para confirmar los datos familiares. Si estás casado, vienen los datos de tu cónyuge, te pide que introduzcas también la referencia para la declaración de la renta de ella para que se haga conjunta. Si lo deseas,
hacer la conjunta con tu mujer, con tu cónyuge, si estás casado, pues tienes que volver a hacer el paso de meter los datos del DNI de ella o de él, poner también la fecha de caducidad del DNI y luego la casilla 505 como hemos hecho en el paso anterior. Vale, os darán un número de referencia, lo volvéis a poner ahí, ratificáis todos los datos que os van apareciendo, que es más o menos sencilla, y al final, una vez que incorporáis todos los datos a la declaración de la renta, os sale esta pantalla que es un resumen de la declaración de la renta. Aquí viene, en este apartado viene cómo saldría conjunta, aquí saldría individual, declarante y el cónyuge, ¿vale? Aquí tienes las distintas opciones. Presentar la declaración, si yo simplemente quiero ratificar lo que ya he puesto, le doy ahí. Si quiero ver los datos fiscales, aquí, una vista previa, igual, ¿vale? En este caso ya me marca que la más favorable es la individual, porque en este caso concreto, bueno, me devuelven a mí y le devuelven a mi mujer una pequeña cantidad, no es mucho, pero nos devuelven, y si la hacemos conjunta tenemos que pagar una cantidad bastante importante. Entonces está claro que nos sale mejor hacerla individual. Normalmente cuando hay dos, los cónyuges trabajan los dos y obtienen los dos rentas, lo normal es que salga mejor individual, ¿vale? Y sale mejor conjunta cuando el otro cónyuge no tiene ingresos. Vale, bueno, pues aquí voy a dar a continuar con la declaración. Me sale esta pantalla donde yo decido si quiero asignar a la Iglesia Católica y a actividades de interés social. Con esto no te sale a pagar ni más ni menos. Yo siempre marco las dos, porque considero que tanto la Iglesia Católica como las otras asociaciones que hacen actividades de interés general merecen que una parte de lo que yo he pagado de impuestos lo destinen a tanto a la Iglesia Católica como a esas entidades que digo que hacen una muy buena labor social, con lo cual pues yo los tengo marcados aquí. Y luego resulta que, bueno, yo tengo aquí una serie de apartados. Siempre tengo esta pestaña de resumen declaración y tengo aquí unos cursores para avanzar o retroceder en las páginas web o en las páginas de la declaración de la renta. Vale, siempre que haga una modificación debo guardarla, porque si no la guardo la pierdo. Si ahora mismo yo estoy hablando me interrumpen con una llamada por teléfono, me voy a hablar y por lo que sea se me cierra la comunicación por estar 5 minutos sin tocar en el ordenador, pues todos los datos que yo haya hecho los he perdido, ¿vale? Así que siempre cuando uno haga algo que interese guardar, le dais a guardar, ¿vale? Luego podéis salir o seguir haciendo la declaración de la renta. En mi caso nos vamos rápidamente a... Bueno, he ido dándole aquí y ya estoy en la página 14 de la declaración de la renta. En esta página es donde empiezan ya todo lo que tiene que ver con las ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿vale? Hay distintos apartados porque hay distintas maneras de obtener una ganancia o una pérdida patrimonial, ¿vale? Este primer apartado, que es el F1, es para ganancias y pérdidas que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. En concreto, la página 14 es para premios obtenidos en la participación de juegos, rifas y combinaciones aleatorias sin fines publicitarios. Es decir, sorteos de la 11, de la primitiva, la quiniela. Si creo que son a partir de 3.000 euros tienes que declarar los premios, ¿vale? Incluso si son en especie, imagínate que vas a un concurso de televisión y te llevas un coche, pues tienes que dar la valoración de ese premio. Bueno, esto no nos ocupa ahora. En la página 15 es ganancias patrimoniales sometidas, derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, así como derivadas de sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, las SOCIMIs. Pues aquí es donde se reflejan estas ganancias o pérdidas patrimoniales. En la página 16 son las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de acciones negociadas. Todas las acciones que están pues a través de la bolsa, comprar y vender acciones, hay que declararlas en este apartado. En la página 17 son para ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de derechos de suscripción, que no es el caso nuestro, y con lo cual seguimos para adelante. Y ya en la página 18 es donde aparece ya el apartado para incluir
todas aquellas ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales. En este caso voy a poner los datos reales de una operación que hice yo y que le acabo de hacer al cliente la declaración de la renta, y lo voy a incorporar aquí como si hubiera sido una venta mía, ¿vale? Pero el caso que voy a incorporar es el de dos hermanos que heredaron una vivienda. Al fallecimiento de su padre heredaron una parte, falleció en el año 1992 y cuando falleció su madre en 2017 heredaron otra parte. Al tratarse de una herencia y tener dos momentos de adquisición distintos, hay que hacer como si hubiéramos vendido dos elementos patrimoniales distintos, ¿vale? En uno primero vamos a calcular la parte que heredó de su padre, la ganancia o pérdida que le supuso vender esa parte, y posteriormente haremos otra alta de un elemento patrimonial nuevo que sería la parte que heredó de la madre, ¿vale? Y entonces ahí hay que hacer también los cálculos para ver si hay ganancia o pérdida patrimonial. Cuando es una vivienda que has comprado o has heredado de una persona que falleció en un único momento, pues, es decir, me heredo una vivienda de un tío, pues ahí tengo que hacer solo un elemento patrimonial, porque al adquirirse en una fecha y venderse en otra, es un bien patrimonial y suele quedar un alta. En cambio, cuando parte la has comprado en una fecha o la has adquirido por herencia en una fecha y otra parte la has adquirido en otra fecha o la has heredado en otra fecha, pues tienes que hacer dos declaraciones de elementos patrimoniales distintos, ¿vale? En este caso vamos a hacer primero la del padre. En este icono que hay aquí, que es como un lapicero, pulsamos y nos pide lo primero que aclaremos qué tipo de elemento patrimonial. Hay diferentes tipos de elementos patrimoniales. Uno sería inmuebles y derechos reales sobre bienes inmuebles. Lo marcaría porque es el caso, ¿vale? Y tengo que decir si el inmueble con referencia catastral está situado en España, excepto el País Vasco o Navarra. Si está, 2 sería situado en el País Vasco, 3 situado en Navarra, 4 sin referencia catastral y 5 inmueble situado en el extranjero. En este caso es un inmueble situado en Madrid, el 1. Y aquí viene un apartado para poner la referencia catastral, que no lo voy a poner, ¿vale? Pero aquí se pone la referencia catastral. Aquí hay una novedad con respecto al año pasado. La referencia, aquí ahora puedes incorporar cuando has vendido bajo un único precio conjuntamente otros inmuebles, lo más habitual, un garaje y un trastero, que son inmuebles distintos, pues aquí pongo las dos referencias y luego todo como si fuera un todo, ¿vale? Porque nos simplifica mucho. El año pasado había que hacer 3. Si yo compro una vivienda con mi mujer y la vendo, un elemento patrimonial. El garaje, otro elemento patrimonial. Y el trastero, otro elemento patrimonial. Aquí ahora tengo la opción de englobarlo todo en uno, ¿vale? Otras opciones que se podrían presentar, bueno, si fuera un elemento que no está afecto a una actividad económica, por ejemplo, un local comercial, una nave o, en fin, una oficina, pero no están afectas a actividades económicas, va en este apartado también, ¿vale? En cambio, si es un local que está afecto a una actividad económica, una oficina que está afecto a una actividad económica, una nave que está afecto a actividad económica, va en este apartado. Se marca inmuebles, la clave también si está en el resto de España que no sea País Vasco y Navarra, en País Vasco, en Navarra, no tiene referencia catastral o en el extranjero y se hace aquí. Y lo mismo tiene la opción de poner algún inmueble accesorio, lo más habitual, garaje y trastero. Y puede haber aquí otros tipos de elementos patrimoniales efectos a actividades económicas. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y tengo camiones, porque soy transportista y vendo un camión, pues tendría que marcarlo aquí, ¿vale? O maquinaria. Tengo, yo qué sé, una carpintería industrial y tengo maquinaria que la vendo porque quiero comprar otra nueva, pues aquí lo pondría, ¿vale? En este caso, lo único que tengo que hacer es rellenar aquí la referencia catastral y darle a aceptar. Al darle a aceptar sale esta pantallita y esta pantalla nos indica
o nos pide que si deseamos incorporar los mismos datos para nosotros, incorporarlos también para nuestro cónyuge. En este caso no lo voy a incorporar para mi cónyuge, porque al tratarse de una herencia es un bien privativo. Entonces es solo de uno de los cónyuges, ¿vale? El que hereda es el hijo de las personas fallecidas, pero mi cónyuge está al margen, ¿vale? Con lo cual tendría que darle a no, ¿vale? Pero si por ejemplo estáis haciendo una declaración de una venta de un matrimonio que compró y luego vendió, podría o tengo la opción de ponerle que sí. Y entonces yo, al meter todos los datos, se incorporan también los mismos datos para mi mujer, ¿vale? Esta tecla sí no interesa ponerla cuando el bien que se ha vendido se ha adquirido antes del 31 de diciembre de 1994. Porque todas las viviendas que se han adquirido con anterioridad a esa fecha tienen un mejor tratamiento fiscal. Es decir, tienen unas ventajas fiscales. Y si yo le doy a la tecla que sí, no voy a poder ni aplicármela yo ni mi mujer. Con lo cual, si el piso que estoy vendiendo, la vivienda, el inmueble que estoy vendiendo, se ha adquirido antes del 31 de diciembre de 1994, aunque sea mío y de mi mujer, tengo que poner que no, ¿vale? En este caso es que no, porque, como he dicho, es una herencia y es un bien privativo, con lo cual no hay que incorporar ningún dato en la declaración del cónyuge. Vale, pues le doy a no y resulta que me sale aquí ya incorporado el elemento patrimonial. Vale, aquí aparece la referencia catastral y lo que tengo que poner ahora es rellenar las fechas y valores de transmisión y de adquisición, ¿vale? Entonces, para hacerlo le tengo que dar en esta tecla que hay aquí. Al darle en la teclita esta, me sale esta pantalla. Fecha de transmisión. Pues esto fue en el año 2019 y concretamente en marzo, el día 23, me parece que fue. No, el 28 de marzo lo vendí, ¿vale? La fecha de adquisición, pues la parte que heredó de su padre lo adquirió el día que falleció, que fue en 1992. Muchas personas se creen que heredan cuando hacen la declaración de herederos, es decir, cuando hacen la escritura de herederos o de herencia. Y no es así. Uno hereda en la fecha en la que fallece la persona que te deja la herencia, ¿vale? En este caso concreto fue el día 31 de marzo de 1992, ¿vale? Yo soy propietario, o este señor era propietario desde la fecha que falleció su padre. Vale, el valor de transmisión. La vivienda, no sé si lo dije antes, se vendió en 120.000 euros. Y él está, digamos, estamos ahora calculando la ganancia o pérdida patrimonial que le corresponde a la parte que heredó de su padre. Él de su padre heredó un 19%, su hermano heredó otro 19% en el año 92. Entonces, si estoy vendiendo ahora, y estoy calculando la parte de mi padre, estoy vendiendo el 19% que heredé de mi padre. El 19% de 120.000 son 22.800. Y en los gastos de transmisión. En los gastos de transmisión puedo descontar todos los gastos que he tenido a la hora de vender la casa. Básicamente es la plusvalía municipal que haya pagado cuando he vendido la casa ahora en el año 2019, la factura de la agencia inmobiliaria, y si tenía, por ejemplo, una hipoteca y la he cancelado, los gastos de cancelación, gastos de notario, de registro. Si hay una penalización por cancelación anticipada del banco, también me la podría desgravar, ¿vale? Aquí van todos esos gastos de la transmisión. En este caso concreto son 2.013,87, que es una parte de 1.128,75 de la plusvalía, que fue lo que pagó él el año pasado por la parte del padre, y 885,12, que es la parte de mis honorarios que le corresponde a la parte que heredó de su padre. Yo cobré aquí de honorarios 4.658,50 y el 19% de esa cantidad son 885,12, ¿vale? Así que esos son los gastos que me puedo desgravar. Le doy a aceptar y ya tengo incorporados los valores de transmisión. Como veis,
eran 22.800, pero como yo tenía unos gastos, pues se me ha quedado en 20.786,13. Vale, pues ya se me ha descontado del precio de venta, se me han descontado los 2.013,87 de los gastos y ha quedado esa cantidad. Valor de adquisición. Vale, estos señores, cuando hicieron la declaración de herencia de su padre, o sea, cuando hicieron la escritura de herencia, valoraron la vivienda en 10.286.210. Y este señor heredó el 19%, que eran 977.190 pesetas. Trasladadas a euros son 5.873,03 euros. Gastos de adquisición. En los gastos de adquisición, al ser una herencia, son el impuesto de sucesiones, la plusvalía municipal que se paga por la herencia, notario, registro, si te ha hecho la gestión un abogado o una gestoría, pues la factura de la gestoría, y esos son los gastos que en una herencia normalmente hay. Bueno, podrías también descontarte, cuando pides un certificado de últimas voluntades te cobran unas tasas, esa tasa también te la puedes descontar, ¿vale? Y si es, por ejemplo, una compra, es decir, estoy vendiendo una vivienda que he comprado, no que he heredado, sino que he comprado, pues los gastos de adquisición serían el impuesto de transmisiones patrimoniales, notario, registro, si le pagué algo a la agencia inmobiliaria por hacerlo, a la gestoría también, si pedí un préstamo hipotecario, notario y registro de la escritura de hipoteca, si es que la pagué yo, comisión de apertura del banco, la tasación, todos esos gastos en los que he incurrido por comprar la vivienda. Aquí los podría descontar. Vale, en este caso no sé cuánto se pagó de impuesto de sucesiones porque el cliente no lo recuerda y no tiene ese dato ni tiene los documentos, y además no sabe tampoco cuánto se pagó de plusvalía municipal, con lo cual tampoco puedo aplicar ningún gasto de adquisición. Entonces solo puedo descontar la factura del registro, la parte que le corresponde a mi cliente, y la factura del notario también la parte que le corresponde a mi cliente, que solo son 122,91. ¿Vale? Aquí hago una mención especial. Cuando heredamos varios bienes y el notario nos cobra por la escritura de herencia, nos cobra por los 3 bienes. Tendría que hacer un prorrateo de cuánto corresponde de la factura del notario por el bien concreto que estoy vendiendo. Si por ejemplo el notario me cobra 3.000 euros y he heredado 3 bienes y los 3 bienes valen igual, pues sé que cada bien tiene un tercio. Serían 1.000 euros la factura que le corresponde a cada uno de los bienes. Pero si he heredado 3 bienes y cada uno tiene un valor distinto, bueno, tengo que hacer una regla de 3 para saber, bueno, si he pagado 3.000 euros por una masa hereditaria de 1.000.000 de euros, pues como este bien son 200.000 euros, ¿cuánto me corresponde de la factura del notario? Y aplicar eso, ¿vale? Porque lo que no puedo hacer es, me aplico aquí toda la factura del notario y cuando venda el otro bien me la vuelvo a aplicar otra vez, porque eso no se debe hacer así. Y luego hay aquí esta casilla que pone amortizaciones, que esto os explico lo que es. Cuando tenemos un bien que está alquilado, un local o una vivienda, y hacemos la declaración de la renta, nosotros tenemos que poner los ingresos que nos ha supuesto esa renta y, por otro lado, los gastos. Y los gastos que hemos tenido, pues yo qué sé, si tenemos la comunidad de propietarios, que es un gasto de los más normales. Si yo pago tanto de comunidad, pues es un gasto que me descuento. Pero también nos permite hacer una amortización. Y esa amortización, si no recuerdo mal, es el 3% del valor catastral de la vivienda. Entonces, si yo me he aplicado en los años previos amortizaciones porque he tenido el bien alquilado, tendría que poner aquí la suma de estas amortizaciones. ¿Vale? En este caso no era un bien que estuviera alquilado, con lo cual no hay que poner ninguna amortización. Pero si lo hubiera hecho, tendría que poner aquí estas amortizaciones. ¿Vale? Le damos a aceptar y ya tenemos incorporado el valor de adquisición.
Bueno, aquí luego hay unos apartados que es operaciones a plazo. En este caso no es, ¿vale? Porque es lo más habitual. Exención por reinversión en vivienda habitual. Si yo viendo una vivienda habitual y el dinero lo voy a invertir en la compra de una vivienda habitual en un plazo de 2 años, pondría aquí el importe, porque ese importe que voy a dedicar a la compra de la vivienda habitual no tributaría. Y aquí tengo que poner, si la vivienda que he vendido tenía una hipoteca, tengo que poner el saldo pendiente que tenía esa hipoteca el día que yo la vendí. ¿Vale? Os recuerdo que la exención por reinversión en vivienda habitual tienes un plazo de 2 años. Si pasan esos 2 años, tienes que devolver, si has marcado aquí una cantidad, tienes que devolver el importe con el que te hayas beneficiado, ¿vale? Y Hacienda está pendiente de esto, porque en cuanto tú marcas aquí esto, ya se ponen ellos una alerta para saber dentro de 2 años si has comprado o no has comprado, ¿vale? Los mayores de 65 años que venden una vivienda o cualquier otro inmueble, un local, una oficina, si reinvierten en una renta vitalicia, que es un producto financiero, es un producto de ahorro que las compañías de seguros y las entidades financieras comercializan, que es decir, bueno, pues yo he obtenido 20.000 euros, pues los ingreso en un producto de renta vitalicia y con ese producto, en función de la cantidad que yo he depositado en el banco o en la compañía de seguros, me van dando todos los meses una renta. Vale, pues si yo constituyo una renta vitalicia y soy mayor de 65 años, el reimporte reinvertido hasta unos topes que me dan, pues lo pondría aquí porque estaría exento, siempre y cuando no supere los topes que tengo, ¿vale? En este caso no van a constituir ninguna renta vitalicia. Os comento también, aprovechando esto, que los mayores de 65 años que vendan su vivienda habitual, el incremento de patrimonio que les suponga esa venta está exento de tributar, ¿vale? Pero tiene que ser vivienda habitual, ¿vale? Que haya sido vivienda habitual durante los últimos 3 años. Bueno, transmisión de acciones no ha habido, con lo cual, nada. En este caso, voy primero con la información adicional. Dice, marque la casilla si el bien transmitido es un inmueble urbano adquirido de forma onerosa entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, siempre que ni su adquisición ni su transmisión se hayan efectuado al cónyuge o familiares hasta de segundo grado ni entidades vinculadas. Las viviendas compradas, los inmuebles comprados entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012 tienen un mejor tratamiento fiscal, que lo incluyó Mariano Rajoy en la ley, y están exentos de tributar por incremento de patrimonio. Eso lo hizo porque interesaba que se compraran viviendas en aquella época. Era la época de la crisis y estaba la cosa fastidiada y se quería incrementar. Entonces pusieron esto para que la gente comprara esa vivienda o un inmueble sabiendo que luego no iban a tributar por incremento de patrimonio. Bueno, en este caso no es así, con lo cual nada. Y luego marque la casilla si la transmisión ha originado una pérdida patrimonial que no puede ser incomputada en 2019 por haberse producido la recompra dentro de los plazos legalmente establecidos, que no es el caso. Hay aquí una cosa interesante. Aplicación de los coeficientes reductores de la disposición transitoria 9ª de la ley del IRPF, y son para ganancias derivadas de elementos patrimoniales adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, que es el caso de esta parte que ha heredado de su padre. Como os dije, al marcarle ahí te sale esta ventana y, como os dije, todas las viviendas compradas antes del 31 de diciembre de 1994 tienen un mejor tratamiento fiscal. Deseo aplicar los coeficientes, marco la casilla y ya está. Y eso me va a suponer una mejora. Hay unos límites, ¿vale? Y entonces aquí te marcan que si la diferencia excede entre los 400.000 y el valor acumulado de la transmisión sobre los que se aplicó dicha disposición en los años 2015 y 2018, tengo que marcar esta casilla. Bueno, para valores negociados hay que rellenar esto, que no es el caso. El valor acumulado de transmisión sobre la que se aplicó en los años 2015 o 2018 la disposición transitoria 9ª de la ley, porque hay unos límites. Y entonces yo tengo, si ya lo he hecho sobre otros bienes que he comprado antes del 31 de diciembre de 1994, debo poner en esta casilla lo que ya me he beneficiado, ¿vale? Porque me puede suponer que ahora mismo no me pueda beneficiar de esta disposición transitoria 9ª, si ya he excedido los límites, ¿vale? Pero en este caso no es así. Así que le doy a aceptar.
Y listo. Me voy aquí abajo, le doy a aceptar. Vale, y aquí ya tenemos el cálculo del incremento de patrimonio que me ha supuesto la venta de la parte del padre, que heredó del padre. Mira, aquí esta es una parte, la parte que se ve a lo que hace referencia la disposición transitoria novena, el año de tenencia, 3 años, y eso le redunda en 2.521,79 euros menos de incremento de patrimonio. Con lo cual, en vez de tener 14.790,19, pues tiene solo un incremento de 12.268,40. Aquí os comento una cosa. Cuando uno obtiene una ganancia patrimonial, los primeros 6.000 euros tributan al 19%. De 6.000 a 50.000 euros tributan al 21%. Y todo lo que exceda de 50.000 euros de incremento de patrimonio ya tributa al 23%. En este caso, aplicando esa norma, serían los 6.000 primeros euros de incremento tributan al 19% y 6.268,40, que sería lo restante, tributaría al 21%. ¿Vale? También os digo otra cosa. Las pérdidas patrimoniales se compensan con las ganancias patrimoniales. De manera que si ahora al hacer el cálculo de la parte de su madre se produjera una pérdida patrimonial, se compensaría con esta cantidad. Lo vamos a ver porque en este caso se va a dar esa circunstancia. También os digo que las pérdidas patrimoniales, si yo gano con la venta de esta casa y pierdo con las acciones, con la venta de acciones también se me va a compensar una cosa con la otra. ¿Vale? Y bueno, esta parte ya está hecha. Lo que habría que hacer ahora es dar de alta un elemento patrimonial nuevo, que sería la parte que ha heredado este señor de su madre. Entonces, ya estoy, elemento patrimonial 2 de 2, porque ya he dado de alta el 1. Me voy a este icono que es un lapicero y rellenamos como en el otro caso. Es un inmueble, como hemos visto antes, está en Madrid y la referencia catastral. Pues una vez rellenado la referencia catastral le doy a aceptar y me sale la ventana diciendo si deseo copiar en la declaración de mi cónyuge los mismos datos que voy a reflejar para mí respecto a este elemento patrimonial. Como es, y ya expliqué antes, un bien heredado, es un bien privativo, con lo cual es un bien, la pérdida patrimonial es exclusivamente mía, porque es un bien mío, con lo cual le digo que no. Vale, pues ya tenemos dado de alta el segundo inmueble que pone elemento patrimonial de 2 de 2. Ya di antes uno y este es el segundo. Vale, pues nos vamos a rellenar los datos sobre fecha de valores de transmisión y de adquisición. Para eso me voy a este icono que hay aquí, que es el lapicerito, y ya está. Me aparece aquí la pantalla, pongo la fecha de transmisión, que si recordáis era el 28 de marzo de 2019, la fecha de adquisición. En este caso es la fecha en que falleció su madre, porque es la fecha en la que él heredó el inmueble, que fue en el año 2017, el 2 de marzo de 2017. Vale. Valor de transmisión. En este caso, como os dije antes, la vivienda se vendió en 120.000 euros. ¿Cómo? Estoy vendiendo la parte de la madre, que era el 31%, pues el 31% de 120.000 euros, 37.200 euros. Y los gastos de la transmisión, que en este caso fue, solo tuvo el gasto de plusvalía municipal y de la parte de mis honorarios, son 1.566,92. Si hubiera aquí otros gastos de préstamo, de cancelación de hipoteca o lo que sea, se hubieran puesto aquí, pero como no hay más que estos dos, pues estos dos. En valor de adquisición, cuando se hizo la escritura de herencia,
en el año 2017 se valoró la vivienda en 115.000 y como él heredó el 31%, pues son 35.650. Los gastos de adquisición, en este caso hubo gestoría, hubo notario, hubo registro, el impuesto de sucesiones fue 0 porque no llegaron al mínimo y la plusvalía municipal también pagaron algo, aunque no mucho. Y bueno, la parte que le correspondió a mi cliente de esos gastos fueron 889,83. Vale, amortizaciones, como hemos dicho antes, era un bien que no estaba alquilado y en ningún momento se aplicó amortizaciones porque no estaba alquilado. ¿Vale? Le damos a aceptar y bueno, no es operación a plazo, no hay reinversión para adquisición de vivienda habitual como hemos dicho antes, tampoco se va a constituir una renta vitalicia como hemos dicho antes, bueno, no hay acciones, tampoco hay que aplicar el coeficiente reductor porque la herencia es del año 2017, no es anterior al 31 de diciembre de 1994 y le damos a aceptar. Y entonces tenemos ya incorporado aquí, en este caso, como el valor de adquisición es mayor que el valor de transmisión, hay una pérdida patrimonial, 906,75. Estos 906,75 se van a descontar, ¿vale? Aquí al final viene la suma de las pérdidas, 906,75 y las ganancias patrimoniales son 12.268,40. Con lo cual, el beneficio que va a haber aquí van a ser 11.000 euros, ¿vale? 11.300 más o menos. Si hubiera también otros elementos patrimoniales que se hayan transmitido, por ejemplo, acciones, y si hubiera perdido dinero con las acciones, también se compensaría con los incrementos de patrimonio. Es decir, las pérdidas se compensan con los incrementos. Y al final se hace un balance y, como he dicho antes, los primeros 6.000 euros de incremento de patrimonio tributan al 19%, de 6.001 euros hasta 50.000 tributan al 21% y todo lo que sea de 50.001 euros en adelante ya tributan al 23%. También os quiero comentar una cosa. Si uno tiene, vamos a poner pérdida patrimonial, imagínate que solo ha vendido acciones y ha perdido dinero. Puede compensarlas durante 4 años si se produce un incremento de patrimonio, o bien por venta de acciones, o bien por venta de inmuebles, o en fin, por otras circunstancias que se puedan dar. ¿Vale? Es decir, que cuando hay pérdidas, te las puedes compensar en los 4 años siguientes. ¿De acuerdo? Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya servido de ayuda y un abrazo. Son temas bastante complejos, pero bueno, lo he hecho lo mejor que he podido. Un abrazo y cuidaros.